a todos, que Dios los bendiga mucho. Para mí es una gran bendición, me presento, yo me llamo Valentina Paz y para mí es una gran bendición ser parte de este primer capítulo. Ahora estamos en YouTube, así que me alegro mucho de poder tener esta experiencia con grandes invitados que se vienen, con varias personas que tienen mucha enseñanza. Así que realmente te doy las gracias por estar viendo este video. Recuerda que todos los lunes a las 7 de la tarde habrá un video en YouTube con diferentes temas, con diferentes invitados para que tú no te lo pierdas. Así que en el día de hoy tenemos un capítulo muy bueno. El capítulo de hoy día se llama No sé qué hacer. Y esta serie se llama Dilemas. Yo creo que todos dentro de nuestra vida hemos tenido algún dilema, quizás en las decisiones o leímos algo y se nos presentó un dilema, pero creo que esta serie es muy importante para nuestra vida, ¿ya? Y el título de esta serie se llama No sé qué hacer. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado frente a una decisión, digo, no sé qué hacer. Entonces tenemos varias preguntas con una invitada de lujo. Yo tengo el honor de hoy día tener a una gran invitada que, bueno, la tengo todos los días en mi casa y es mi mamá. Hoy día tenemos a la invitada pastora Carolina Rey, que la tenemos acá. Hola, pastora. Hola, Valentina. Bendiciones. ¿Cómo está, pastora? Muy bien, muy contenta. Muy Muchas gracias por la invitación, Valentina. Sí, genial, genial. Le damos gracias a usted por aceptar esta invitación. Creo que para todos va a ser de mucha bendición aprender de este tema muy importante, ¿cierto? No sé si quieres decir algo con el título o no sé qué hacer. Se llama Dilemas. Sí. El capítulo de hoy, No sé qué hacer. Claro, es muy interesante porque ¿quién no ha estado, cierto, en esa disyuntiva, en ese dilema? ¿Qué hago? No sé qué hacer cuando no, a dónde voy, quién me ayuda y no encuentro una salida. ¿Qué hacer? Wow, así es, yo creo que a todos, yo creo que nadie queda fuera de esto, yo creo que todos los días podemos vivir eso. Y bueno, el capítulo de hoy día está basado en un texto bíblico que es Romanos 7:15, que lo vamos a leer, que dice así, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo creo que la primera vez que uno lee esto no entiende nada. Y a mí me pasó, yo lo entendí, tuve que leerlo de nuevo. Pero uno saca mucha enseñanza a través de este versículo. Y es qué es lo que nos quería decir Pablo o qué es lo que estaba viviendo Pablo. Entonces hoy día tenemos varias preguntas acerca de este versículo y de la situación que estaba viviendo con nuestra invitada. Así que un aplauso. y bueno, la primera pregunta que se viene es: ¿qué quiere decirnos este pasaje o a qué se refiere Pablo con este pasaje? Bueno, al igual que tú, Valentina, también antes lo leía y me enredaba muchísimo. Leía todo el capítulo 7 de Romanos y de verdad que muchas palabras se mezclan iguales y costaba entenderlo. Pero a medida que uno va, ¿cierto?, creciendo en el Señor, confiando en Él, conociéndose más, sabiendo la realidad de nuestro corazón, entendemos a lo que Pablo se refiere. ¿Qué quiere decirnos Pablo en este pasaje? Que Pablo estaba en un dilema bastante importante y él no sabía qué hacer. Como tú bien leíste, querida hermana, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y qué terrible, ¿verdad? Que lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, Pablo claramente nos quiere decir que había un dilema junto a la pureza de Dios, a la nueva criatura que somos en Cristo y a su vieja naturaleza, ¿cierto?, carnal y pecaminosa. Wow. ¿Ya? Eso a grandes rasgos es lo que Pablo nos está presentando, porque Pablo está mirando su propia experiencia como cristiano.
Él está hablando, él relata su propia experiencia de lo que él vive como cristiano, y él nos dice que él mantiene esta lucha, ¿cierto? Un conflicto entre su carne, de querer hacer el bien, y no lo hace, sino que lo que no quiere hacer termina siendo lo malo. Lo que él aborrece, eso termina haciendo. Pues hago lo que no quiero. En el versículo 18 dice, que creo que es muy importante para ir entendiendo un poquito más, y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien. Y ahí está, creo que la clave de entender por qué este dilema. Que en él no moraba el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, él quería el bien, pero el bien no estaba en él. Claro. Pero no el hacerlo. Y él trata de explicar que él quería el bien, pero no lo podía hacer. ¿Y cuántas veces nos hemos visto nosotros en ese mismo dilema? Y él trata de explicar que la ley es buena, es santa y es pura. O sea, la ley no tiene problema. La ley es la palabra de Dios, es santa, es pura, es buena. Y la ley ilumina nuestra vida e ilumina la conciencia de Pablo, que el pecado mora en él. ¿Ya? Voy a retroceder un poquito, porque dice en el capítulo 7, versículo 7, la ley es pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero de Romanos siempre Pablo dice en ninguna manera. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomó ocasión por el mandamiento y produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces la ley nos ilumina, nos hace ver que tenemos pecado, que somos pecadores. Cuando la palabra dice no mientas, y yo miento, es porque esclavo soy del pecado, y veo que el mal está en mí, porque la ley me hace conocer el pecado, que el pecado mora en mí. Creo que cuando la pastora dijo de la nueva criatura, todavía yo creo que hay hábitos y enseñanzas que hay que ir sacando también. Claro. Creo que hay muchas cosas que obviamente hay que trabajar, hay que pedir ayuda. Creo que es muy muy bueno pedir ayuda a Dios y a las personas que Dios pone en tu vida, y darse cuenta que uno está mal. Así, claro. Si uno se da cuenta de que aborrezco eso que hago, estamos muy mal. Entonces creo que es una tremenda enseñanza. Le damos gracias a la pastora de que muy muy cierto eso. Así que le damos muchas gracias. Sí. Vamos a pasar a la segunda pregunta del día de hoy. Dice así: esa lucha personal que Pablo pudo tener, ¿puede también ser un dilema en nuestra vida? Esta es la segunda pregunta. Tremenda. Claro que sí, de todos, querida hermana, de todos. Es una lucha, un dilema tuyo, mío, de todo aquel que va a escuchar o que está escuchando esto. Es un dilema de todos nosotros mientras no esté Cristo en nuestro corazón. Y está Cristo en nuestro corazón, y la verdad es que es un dilema y quizá una lucha que vamos a tener hasta que Cristo venga por nosotros, hasta que estemos en la eternidad con el Señor. Debemos aprender a caminar en esta nueva vida para ser realmente nuevas criaturas. Pero esto es lo que presenta Pablo, porque Pablo dice, él muestra un escenario, Valentina, de una persona que está encadenada. Ya él expresa esto cuando dice en el versículo, al tiro te lo digo, ¿ya? Cuando dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él ve que él no puede liberarse de eso. Entonces la expresión de Pablo es de una persona encadenada
que no puede liberarse por sí solo, que se desespera por lograrlo, y en esta desesperación, en esta angustia, ¿cierto? Él declara, dice después, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Creo que en algún momento todos nos hemos sentido miserables. ¿Quién me podrá ayudar? Como el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién está para...? ¿Quién podrá ayudarme? Miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque hay una cosa, Valentina, que dice en Romanos también, que estamos, por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo estamos en una condenación. Y luchamos, ¿cierto?, por querer hacer lo bueno. Muchas personas caminan y hacen muchas obras de caridad, muchas cosas para sentirse bien. Quizá, como dicen, también he escuchado a lo largo de mi vida, que no es muy larga, no. A lo largo de mi vida, he escuchado muchas personas que también dicen, me gané un pedacito del cielo ganado, porque ayudé, porque di, porque ayudé. Pero resulta que la palabra nos declara y nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y que nosotros necesitamos, y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto nosotros necesitamos un libertador. Necesitamos que alguien nos libre, ¿cierto?, del pecado, para que el pecado no se enseñoree de nuestra vida. Entonces, por lo tanto, al estar todos destituidos de la gloria de Dios, estamos todos bajo pecado y estamos condenados en nuestros delitos y pecados. Y esto lo enfrentamos todos. Hasta que creamos y podamos recibir el regalo de Dios para nuestra vida. Sí, pero todos, Valentina. Sí. Creo que todos, como decía la pastora, todos creo que lo podemos vivir también a diario, no es algo que esté tan lejos tampoco. Quizás lo podemos leer acá, pero si reflexionamos nuestra vida, ¿cuántas veces se ha presentado eso? Y no quedarnos solamente con eso, sino que aprender, mejorar, pedir ayuda a Dios. Es tremenda esa pregunta porque al final todos somos hijos de Dios, todos debemos aprender, pero todos muchas veces podemos cometer esas cosas que muchas veces odiamos, que decimos está mal, pero lo podemos cometer, pero está en cambiarlo, no está en hacer algo más, ¿cierto? Entonces, claro, hoy en día, sí. Hoy en día no nos gusta, a la gente no le gusta que escuchar la palabra, que hablemos de pecado, claro. Pero es la realidad del corazón. Sí. El corazón va de continuo al mal. Necesitamos ser limpios, necesitamos que alguien nos ayude a ser libres del pecado, porque solo no podemos. ¿Cuántas veces hemos errado en las mismas cosas? Ahora sí, ahora sí no voy a cometer más esto, porque me entristece, porque destruye mi vida, porque afecta a los demás. Y nuestro corazón, nuestra carne, ¿cierto? El pecado que mora en mí, porque dice Pablo, el pecado que mora en mí, lo dice en el versículo 17, el pecado que mora en mí, ve que está cautivo de ello. Es cuando decimos, y pecado no tan solo, alguien me puede decir, mira, yo no he matado a nadie, no tengo de qué arrepentir, pero resulta que ya el mentir es pecado. Y pecado es la transgresión de una ley conocida. Y la Biblia dice, no mentirás. No mentirás y se miente con facilidad. Eso debemos arrepentirnos de ello. Pero ¿cómo salgo de ello? Ya se empieza a normalizar la mentira. Una mentira blanca, dicen, una mentira piadosa, pero la mentira es pecado. Y el pecador no tiene color, no tiene tamaño, no tiene que lo podamos catalogar, uno más pequeño, uno más grande.
es pecado delante de los ojos de Dios y a la luz de la palabra. Así es. El pecado, como decía la pastora, no tiene ni tamaño ni color. El pecado es pecado, y todo lo que sabemos que es malo y lo hacemos es pecado. Y hay muchas cosas también que es pecado por omisión, y sabiendo, digamos, predicar el evangelio y no lo hacemos, es también pecar, porque sabemos que eso es bueno y no lo hacemos. Yo creo que es tremenda esta respuesta, le damos gracias, para autoevaluarse, ¿cierto? Para cada uno, y evaluar el corazón, evaluar mis intenciones, mis acciones. Tremendo. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta del día de hoy. Dice así: muchas veces queremos actuar de manera correcta, pero fallamos en hacerlo. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué hay detrás de eso? Wow. Claro, es lo que Pablo nos viene diciendo, ¿cierto? Que él declara que él es carnal, vendido al pecado. La pregunta es, ¿cierto? Me dijiste que muchas veces queremos actuar de manera correcta, pero fallamos en hacerlo. Y ese es el dilema, ¿cierto? Ese es el dilema que tenemos, que tiene Pablo y que tenemos todos nosotros. Queremos actuar de forma correcta, queremos cumplir, queremos tener una vida recta, una vida limpia, ser amable, que el mal carácter nos salga, llevar una vida tranquila y tener paz, ¿cierto? Pero ¿por qué sucede eso? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso era el dilema de Pablo, tenía que entender, Pablo nos está enseñando que tenemos que entender que estamos bajo pecado a menos que se nos provea el remedio para ello. Amén. Y seguiremos, ¿cierto?, siendo esclavos del pecado a menos que no queramos recibir la ayuda de Dios que nos provee. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué sucede esto? Y este es el dilema y este es el conflicto que muchas personas, ¿cierto?, la pasan mal, se entristecen en nuestra propia vida. Cuando hemos pecado, se entristece nuestro corazón, porque cuando estamos en Cristo ya no nos da lo mismo. Cuando pecamos, fallamos, no nos da lo mismo, nos entristecemos. Y ahí empezamos a tener una vida, que es lo que es vivir en Cristo, realmente. Cómo es morir a nuestra carne, morir a nuestro yo, humillarnos delante de Dios. Cómo yo puedo vivir en santidad, cómo puedo vivir en victoria en Cristo. ¿Por qué sucede esto? Creo que Pablo, ¿cierto?, lo está respondiendo también, porque el pecado mora en mí, y si el pecado mora en mí, lo que no quiero hacer, eso es precisamente en lo que caigo y lo que hago, porque el pecado mora en el hombre, y en general, hombre y mujer. Cuando digo hombre, me refiero generalmente a los dos. Amén. Tremendo. Muy bien. Tremendo. Creo que el pecado, como decía la pastora, es algo que hay que hablar de eso, de que es algo, yo creo que todo está también en autoevaluarse el corazón, de que hay algo detrás de eso, de lo que, como decía la pastora, hago eso, lo cometo, pero lo aborrezco, no me gusta, me han enseñado que no es bueno y aún así lo hago. Claro. Creo como... que hay que... Sí, disculpa, Valentina. Es como el pueblo de Israel, nuestro ejemplo, que quedó escrito para nuestro ejemplo, para que podamos, ¿cierto?, atender a eso. El pueblo de Israel cumplía ellos, ¿cierto?, con los rituales, los mandamientos, ¿cierto?, fueron dados por Moisés al pueblo para que hubiera orden, para que pudieran tener comunión, para que pudieran tener paz con Dios. Entonces había una serie de rituales, había ceremonias, fiestas solemnes que Dios estableció para su pueblo, porque siempre Dios ha querido tener comunión con el hombre. Quiso tener comunión con su pueblo y ahora quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Pero vemos que el cumplir la ley con nuestras propias fuerzas, a la final fallamos. Podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas,
pero no, eso no nos va a ayudar a libertarnos del pecado, no nos va a ayudar a tener victoria sobre el pecado. El pueblo de Israel, por eso ya sus ofrendas, ya sus rituales, sus fiestas solemnes que dice la Escritura, Dios declara, hastiado estoy, ya no las puedo soportar, declara en el libro de Isaías. Y está hastiado, por eso, ¿qué pide el Señor? Obediencia. ¿Y qué pide el Señor? Pide nuestro corazón. Y quiere ayudarnos, porque Él vino a dar vida, y vida en abundancia. Que nuestros caminos no son los caminos de Dios, y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Dios es nuestro creador, nos hizo a su imagen y semejanza, pero por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, vino el pecado. Y el pecado entró a toda la humanidad. Por eso estamos todos destituidos. Y por eso, con nuestras propias fuerzas, creemos que podemos, ¿cierto?, hacerlo bien, y vemos que el mal mora en mí. ¿Ya? Y por eso es necesario, ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida agradándole a Dios? Y cuando no sabemos lo que Dios nos ha provisto, claro, sufrimos, tenemos una vida que muchos se sienten poco dignos, muchos no pueden mirar a la cara, muchos dicen, caigo otra vez en esto, una y otra vez, no puedo salir, porque no han echado mano de lo que Dios ha provisto. Wow, qué tremendo. Gracias, pastora. Creo que también algo que hay que reflexionar es que Jesús vino para darnos vida, pero no solamente vida, sino que en abundancia. Entonces, claro, eso es algo que hay que creerlo, que hay que confiar en Dios, porque Dios no miente, Jesús no miente. Entonces sabemos que con Él podemos lograr las cosas si nos proponemos, ¿cierto? De que si nos proponemos a mejorar, con fe, orando, la palabra, el ayuno, muy importante en nuestra vida para saber qué es lo que quiere Él para nosotros, ¿cierto? Porque es la manera de comunicarnos con nuestro papá y claro. Así que claro, el pueblo perece y pereció por falta de conocimiento. Claro. El conocimiento no es llenarme de una información que solo tenga una teoría en mi mente. Debo tener un encuentro personal con Cristo. Para que recibirlo, que esa obra, ese milagro, se hace acá en el corazón. Wow. Así es, en el corazón. Así que sí. Tremendo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Está preparada? Creo. Sí. La siguiente pregunta dice, sí. ¿Cómo podemos solucionar este dilema en nuestras vidas? Muy bien. Pablo también, ¿cierto? Lo dice, cuando dice miserable de mí, que es lo que venimos comentando desde el principio de esta entrevista. Miserable de mí, ¿quién me librará, cierto, de este cuerpo de muerte? Porque él estaba desesperado, él estaba angustiado, así cuando nosotros, cierto, queremos ser libres de algo y no encontramos el remedio, no encontramos la salida. Bueno, querida Valentina, el único remedio, la única salida es Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo tengo aquí ¿cómo podemos solucionar esto en nuestras vidas? Recibiendo primeramente a Jesús, reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, que Él murió en la cruz y derramó esa sangre para perdón de pecados. Si yo camino con una información de la cruz, andaré en mi propia fuerza. Yo debo creer en Él con todo mi corazón. Y eso es fe. No lo veo, pero creo. Creo en Jesús. Creo que Él es mi único y suficiente Salvador. Y esa es la primera obra de gracia, que es la salvación. ¿Cierto? Cuando yo acepto a Jesús, Él viene a mi vida, yo lo recibo en mi corazón y Él es mi Salvador. Y ahora empieza, ¿cierto?, un camino para que Él sea el Señor de mi vida. ¿Y qué solución nos presenta Pablo cuando dice después
Ahora pues, dice en el capítulo 8, me pasé al 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo hijo de Dios, todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, debe experimentar la segunda obra de gracia, que es la santificación. Amén. ¿Ya? La santificación, el bautismo del Espíritu Santo. Dios no nos dejó solo. Jesús dijo que enviaría al Consolador, aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio, aquel que nos guiaría a toda verdad. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Esa es la solución que Dios ha provisto en nuestra vida. Una solución maravillosa. ¿Por qué? Porque solo no podemos ser libres del pecado. Cualquier persona no puede ayudarnos a ser libres del pecado. La ley en sí misma no podía quitar nuestros pecados. Los rituales del pueblo de Israel, para que el pueblo pudiera tener un año de perdón, un año de paz, ya los rituales tampoco quitaban el pecado. Jesús fue el único sacrificio Amén. que pudo quitar los pecados de nuestro corazón. Porque ese sacrificio fue puro, fue sin mancha, fue como un corderito, fue el cordero inmolado. Él fue el cordero que no abrió su boca y resistió todo ese dolor, como escucho a nuestro pastor Justo, que de él hemos aprendido que Jesús, ¿por qué resistió tanto dolor? ¿Por qué resistió sus clavos en sus manos, sus clavos en sus pies, esa corona de espina clavada? Y esto es poco lo que yo digo a todo lo que Jesús padeció, porque esa sangre es santa, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y esa sangre que Jesús derramó en la cruz, cuando yo creo que Él es mi Salvador y murió por mí, esa sangre me limpia de mi pecado. Por eso ahora, cuando yo recibo al Espíritu Santo y fallo, yo ya no me deleito en la ley del pecado, no me deleito en la maldad, porque el Espíritu Santo desarraigó toda intencionalidad perversa de mi corazón. Por eso necesitamos esta gracia de Dios en nuestra vida. Y esta gracia está. Esta gracia no está cerrada, no está excluida. Esta gracia está. El problema es que no todos quieren recibir esta gracia. Pero la gracia está para todo aquel que crea en Jesús. Esa es la solución. Wow. Y por eso podemos tener gozo, por eso podemos tener alegría, podemos contentarnos, podemos cada mañana levantarnos, lléname con tu Espíritu Santo, porque quiero agradarte, porque no quiero pecar, líbrame. Y debe haber en nuestra vida oba, ¿cierto? Amén. Oración, Biblia, ayuno, una vida consagrada a Dios. Y otros pueden decir, uy, a lo mejor es mucho. No, que cuando gustamos la bondad de Dios, cuando sabemos que tenemos victoria en Cristo Jesús, no queremos volver atrás, porque el camino de Dios no se compara a nuestra vida que hemos tenido bajo la esclavitud del pecado. Hemos experimentado la libertad en Cristo. O sea, disculpa que me extienda, Valentina, cuando yo tuve casi 2 años viviendo como una información de la cruz y solamente anhelaba lo que miraba de otros, pero no se había hecho eso en mi corazón. Y cuando experimenté el perdón de pecado, fue una revolución para mi vida. Que siendo pecadora, Jesús fue a la cruz para perdonarme. Y ese perdón, Valentina, se lo voy a agradecer toda la eternidad. Porque no hay nadie en el mundo,
No hay nadie en el mundo que pueda perdonar pecados y quitar los pecados. Y yo, siendo una mujer pecadora, pude haber obtenido perdón de Dios y que limpió mi vida y que ahora puedo caminar en santidad de vida, porque podemos caminar, porque el Señor dice, ser santos como yo soy santo. Pero esto se hace cada día, no soltarnos de su mano, de su palabra, amarle. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Amarás al Señor. Y este milagro que hizo el Señor en mi corazón, el milagro que ha hecho en tu corazón, en nuestros hermanos, el milagro del perdón de pecado, que Jesús, por amor, que Él sin pecado, sin mancha, fue el sacrificio. Y fue el único sacrificio acepto delante de Dios. Gracias. Para darnos vida eterna, para abrirnos el camino. Si creo que si a una persona no le estremece lo que Jesús hizo en la cruz, nada podrá estremecerlo en este mundo. Wow, qué tremendo. Yo sé que muchos de los que están viendo este video hemos experimentado el perdón de Jesús y a través también el amor de Jesús. Creo que Jesús era la persona que, amó a sus amigos que lo traicionaron. La otra vez reflexionamos en eso de que qué pasaría si uno de nuestros amigos o gente que amamos nos traicionen o nos nieguen. De verdad dolería demasiado. Yo creo que para todos habría un dolor gigantesco, pero Jesús llegó a morir por ello. Entonces, experimentar ese amor gigantesco de que pasó hace mucho tiempo, cierto que Jesús murió en la cruz hace miles de años, pero está vigente ese amor hasta el día de hoy. Amén. Y alcanza para todos. Sí, entonces es. También todo aquel que crea, Valentina. Sí, también otra para cosa que rescata para todo También otra cosa que rescato es acerca de que no estamos solos, que Jesús estuvo en la tierra, fue muerto en una cruz, resucitó, ¿cierto? Pero en el día de hoy tenemos al Espíritu Santo, que lo mencionaba la pastora, de que es muy necesario en nuestra vida. Cada día pedir la llenura del Espíritu Santo, la segunda obra de gracia también que mencionaba, la segunda obra de gracia muy importante en nuestra vida, y la llenura del Espíritu Santo para todos, muy importante. Yo sé que para todos ha sido de mucha bendición esta reunión, este video. De verdad ha sido un gran privilegio poder entrevistar a la pastora Carolina. Es una persona muy admirable, muy valiente, con mucha enseñanza para todos. Y de verdad estas 4 respuestas, sé que cada uno tomará su porción, su autoevaluación para la vida de cada uno. Así que, pastora, le damos muchas gracias. De verdad, ser la primera en este capítulo de Dilemas. No sé si quiere decir unas palabras antes. Muchas gracias. Que para poder pecar necesitamos arrepentir, quebrar nuestros corazones, reconocer que hemos pecado, pero no todos están dispuestos, no todos quieren dejar su manera de vivir, su vida, no quieren darle una oportunidad a Jesús que entre en sus corazones. Y nosotros declaramos lo que dice la palabra, que Cristo viene. Amén. Y Cristo viene, y Él va a venir, porque Él no miente. Su palabra es verdad, su palabra es verdadera. Y por eso predicamos y testificamos de Jesús. No somos los mejores que otros para nada. Solo somos personas redimidas, personas que hemos necesitado que Dios perdone nuestros pecados. Y caminamos en esta gracia, en este amor, y queremos agradar a Dios, vivir una vida agradable a Dios. Si antes éramos, eso era antes. Ahora somos una nueva criatura. Muchos dirán, ¿cómo se vive esta nueva criatura? ¿Cierto? Una nueva criatura somos en Cristo.
en Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo. Solo no podemos, pero sí podemos, con el poder del Espíritu Santo, tener victoria en nuestra vida. El Espíritu Santo nos garantiza victoria y también nos ayuda a caminar en santidad. Sí se puede, porque Dios lo ha provisto. Amén. Arrepentimiento. Como dijo Juan Bautista, una voz que clama en el desierto, ¿cierto? De arrepentimiento, como lo dijeron sus discípulos, la iglesia primitiva. El mensaje es el mismo mensaje de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Sin arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ojalá muchos puedan atender el llamado de Dios, querida hija, en estos tiempos difíciles, oscuros, amargos, y que no vendrán tiempos mejores. Ojalá, lo anhelamos, pero aquí es la realidad de nuestro corazón. Que pase lo que pase, ¿cómo está nuestro corazón? La salvación es personal. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Eso. Así es, wow. Le damos un aplauso. Yo sé que los que están viendo este video van a aplaudir también, o comenten también en el chat aplausos. De verdad, muchas gracias, pastora, de nuevo por aceptar esta invitación. Es una persona de mucha admiración, yo la amo mucho, a pesar de que es mi mamá. Y bueno, le damos muchas gracias. Esperamos que se vengan más videos con usted, pastora, porque de verdad aprendemos mucho de usted. Así que gracias, le damos muchas gracias, que Dios la bendiga enormemente y nos estamos viendo. Amén. Chao, pastora. Bendiciones. Muchas bendiciones a todos los que vieron este video, este estreno. Quiero que puedan comentar si es que pueden, o enviarlo si fue de mucha bendición a algún amigo, a alguna persona que necesite escuchar esta palabra. Y quiero que Dios te bendiga enormemente, a la persona que me está escuchando, sea que me está viendo quizás con alguna persona. Dios los bendiga enormemente. Ha sido un gran estreno, ha sido un momento de mucha bendición para nuestras vidas. Esperamos que cada lunes, cierto que hay muchas personas que no les gustan los lunes porque quizás es la rutina y todo, pero que cada día se puede aprender, que cada día son iguales. Dios nos sigue hablando y podemos aprender también los lunes. Así que los lunes a las 19 horas tenemos video estreno. Y por si quieres escuchar un poco más, tenemos la previa, que es a las 18:40 horas en el Instagram de CEIN. Así que Dios te bendiga mucho. Nos seguimos viendo y hasta un próximo estreno. Adiós.